Buenas.
Tardes a todos y a todas, ya estoy aquí otra vez. Vamos a retomar nuestra clase donde la habíamos dejado la vez anterior. Y hablemos ahora del artículo 16 constitucional. ¿Qué parte del 16 constitucional vamos a utilizar o bueno, vamos a apreciar? Tomémoslo en cuenta desde el punto de vista que junto con el artículo 14 el 16 forman estas garantías de legalidad. El 14 y el 16 nos van a dar garantías de legalidad. Entonces, vamos a analizar algunos aspectos del artículo 16. Primero que nada, ubíquense por favor en el artículo 16. Lo que nos interesa aquí es el tema de los actos de molestia. Muy bien, hablemos entonces de estos actos de molestia. Todo acto de molestia debe de estar fundado y motivado. Si ubican esa parte del 16, a ver, por favor, alguien dele lectura a la parte conducente del 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Aquí tenemos entonces este primer supuesto. Gracias. ¿Quién me ayudó con la lectura? Amanda, profesor. Amanda, muchas gracias, compañera. Miren, aquí, ¿qué vamos a entender? En primer lugar, que todo acto de molestia tiene que estar por escrito, tiene que tener un mandamiento escrito. Y en materia fiscal no es la excepción. Cualquier orden de visita, domiciliaria, determinante decreto fiscal, todas ellas deben de estar establecidas en una pieza escrita. ¿Queda claro? Esto se le conoce pues como garantía de seguridad jurídica. De tal modo que las órdenes verbales, las inspecciones arbitrarias están prohibidas por la propia Constitución. Siempre tiene que obrar en un documento por escrito. Este es el primer elemento que estamos analizando. Posteriormente, hay que ver que va a existir. Dime, Oscar. Perdón, maestro. A raíz de la pandemia, y es una duda generalizada, por ejemplo, varios tribunales, tanto federales como locales, emitieron acuerdos administrativos en donde con un sello digital de código QR se tiene la buena intención de que los documentos emitidos en formato PDF queden supuestamente digitalizados. Sin embargo, manejando una idea por una circunstancia muy personal, ahora, como por ejemplo en los juzgados familiares, donde una ola de calor hizo que implementaran un calendario alternado de actividades de unos días, unos juzgados pares y otros juzgados nones, mediante un acuerdo administrativo del Consejo de la Judicatura, dice, bueno, por las circunstancias especiales, un día trabajaron pares y un día trabajaron nones. Por un hecho personal, pensaba yo, ¿qué tanto se puede
promover un amparo por decir, bueno, ese es un acuerdo administrativo, a lo mejor hecho en una circunstancia para solventar un problema administrativo, pero que ataca varios artículos constitucionales, entre ellos la pronta expedición de justicia y otras más. E inclusive, por ejemplo, ahorita que estamos tratando lo de las órdenes escritas, en derecho administrativo tiene que ir el sello de la autoridad en original, la firma autógrafa del funcionario quien lo emite, pero si se quiere dar trámite a una orden por las circunstancias de la pandemia, por las que hemos vivido especialmente, si solamente lleva el código QR e impreso en el formato PDF, sin que sea el sello normal o sea tradicional, y carezca de la firma, aunque por acuerdo administrativo diga que es válido, estarán cumpliendo con el estándar de legalidad constitucional. Ok, bueno, la pregunta tiene varias aristas. Vamos por partes. Lo primero, si los QR sirven para proporcionar esta garantía de seguridad jurídica, se han establecido ya criterios en el sentido que sí. Ya sea un QR o lo que normalmente usan son firmas electrónicas avanzadas, ¿no? Que tienen son, bueno, alfanuméricas y le otorgan la validez a los documentos. Entonces, ese primer aspecto sí ya ha ido avanzando la tecnología y propiamente como tú indicas, Oscar, por el tema de la pandemia, bueno, han salido varios decretos, incluso acuerdos generales por el propio Consejo de la Judicatura que han establecido que es completamente válido. Entonces, eso, bueno. Ahora, por cuanto hace al tema de promover un amparo por ese acuerdo que emitieron que trabajan un día sí, un día no, bueno, ahí habría que analizar si existe una violación al 17, como me estás señalando. Y bueno, yo creo que ahí tendría que hacer una ponderación muy complicada el juez de distrito, porque entiendo que es por una cuestión de salud, ¿no? Una cuestión así, ¿o estoy yo en un error? Es una cuestión de prácticamente de sanidad, pero es una cuestión netamente administrativa. Se descompuso el aire acondicionado en el edificio de Juárez 8 y era insoportable estar, ¿no? O sea, y ellos tratando de mediar la carga de trabajo, dijeron un día los juzgados nones y otro día los pares, como cuando se implementó el regreso paulatino a actividades. Sin embargo, ahí la circunstancia es que es un hecho de naturaleza meramente administrativa que viola la circunstancia constitucional, o sea, la normatividad constitucional. Por eso, pero, o sea, mi pregunta es, ¿el juez tiene que ponderar entre, en este caso, el derecho a la salud e integridad física de los trabajadores con el de los justiciables? Entiendo Sí, yo. sí, totalmente. Pues yo lo veo complicado, ¿no? O sea, ¿cómo ponderamos? Eso es, o sea, la pregunta es, ¿procede el amparo? Me parece a mí que pues es que no es un acuerdo de carácter administrativo, ¿no? Porque lo emite el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Sí. Entonces, pues administrativo no es. Ahí yo tendría mis dudas, ¿no? De si entra en la esfera administrativa o en la esfera del ejercicio jurisdiccional de los juzgados, ¿no? No, pero me refiero a materia administrativa expresamente. O sea, Porque las es en determinaciones. relación al funcionamiento de los juzgados. Sí, Yo por a lo que yo creo, consideraría la naturaleza del acto mismo. es que lo emite un órgano jurisdiccional, Ujú. pero en efectos administrativos. Sí lo entiendo, pero aquí el tema es qué norma es la que rige la creación de ese acuerdo. Pues creo que yo es el consejo de, bueno, debe de ser la ley orgánica del Poder ¿Sí? Judicial de la Ciudad de México.
Pero sí, bueno, de que lo puedes meter, pero ¿qué no ya se le pasó el tiempo o cómo está? Porque No, es, porque todavía sigue vigente, supuestamente hasta este martes sigue vigente. No sabemos si después del puente a reanudar ya habitualmente o como, o sea, simplemente era una cuestión en donde circunstancias de carácter administrativas, para mí, en este caso, inciden en una cuestión meramente de, por ejemplo, en este caso de derecho administrativo. ujú. Sí, sí, no, La duda. lo que lo entiendo, pero a lo que yo voy es que no, el amparo, pues esta norma entiendo que es de carácter general y es autoaplicativa, ¿no? Sí, Entonces ya se pasó el término para interponerlo. Eso, a eso iba, o sea, pero bueno, de que es un tema muy complicado, yo lo veo muy complicado, entiendo, y he escuchado varias veces que hacen hasta manifestaciones, ¿no? En ese sentido, los abogados postulantes, porque dicen, de, de 30 días que tiene el año, trabajan 10 a puerta abierta y entonces nos complican todo. Y se está retrasando muchísimo la impartición de justicia, entonces, bueno, sería muy interesante que lo hicieran valer, a ver qué les dicen allá en la justicia constitucional. Ahora, si lo modifican, entiendo, el siguiente, esta semana, la que sigue, pues a lo mejor contra esa modificación sí cabría el amparo. Nada más que reitero, qué complicado será para el juez de distrito, pues ponderar esos dos aspectos, ¿no? Entiendo que son cuestiones de salud, de sanidad, entonces no sé, no sé hacia dónde se vayan a mover los impartidores de justicia. Entonces, bueno, habría que hacer la lucha. Muy bien, pero bueno, resumiendo, esta cuestión de que el mandamiento tiene que constar por escrito, hoy en día pues ha evolucionado, ¿no? Tendrá que ser por escrito, ya sea físico o digital. Y siempre permitir la autentificación, que tenga su respectiva firma. ¿Queda claro? Esta firma puede ser un QR, puede ser una firma electrónica avanzada y sin ningún problema tiene validez. Ya se ha ido estableciendo de ese modo. Incluso ustedes verán que ya varios bueno, con esto, reitero nuevamente, con el tema de la pandemia, incluso muchos exámenes profesionales, ya las actas de los exámenes profesionales las firmamos en electrónico, entonces es la tendencia. Ya el servicio público se tiene que adaptar a ello. Muy bien, entonces siempre va a tener que estar firmado y por escrito. ¿Queda claro? Ahora bien, veamos la siguiente característica de este artículo que estamos leyendo. Este es el tema de la debida fundamentación y motivación. Dos aspectos que son importantísimos. Fundar quiere decir que la autoridad tiene la obligación de establecer el numeral, el artículo legal exactamente aplicado en el caso concreto. Entonces, hay que entender que no es posible la cuestión de la fundamentación genérica. ¿Qué quiere decir eso?
que no puede decir la autoridad, y ustedes lo van a leer mucho, mucho, mucho. Que la autoridad dice: y son aplicables estos artículos, y al último ponen, y todos los demás relativos y aplicables. ¿Lo han visto? Esa cuestión ya se ha establecido que es indebida. Vamos a entender que esto es indebido y esta garantía consiste propiamente en que el justiciable debe de conocer exactamente qué es lo que le están aplicando, cuáles son los artículos que me están aplicando al caso concreto. ¿Queda claro? Ahora, va de la mano con la garantía de la motivación. ¿Qué quiere decir esto? Motivar es señalar, por qué razones son aplicables los artículos en el caso que se está señalando. Es decir, deben de indicar la autoridad siempre por qué me vas a aplicar ese artículo. ¿De qué modo entro yo a la hipótesis normativa? Y dar estas razones. Y esto es muy importante. Deben de analizar que esta garantía nos permite tener la certeza respecto de lo que se nos está aplicando. Y nos va a permitir entender el porqué de la aplicación o la sanción en su caso que me dé la autoridad. Por lo tanto, hay que entender que debida fundamentación y motivación permiten evitar los procedimientos arbitrarios. Esta garantía que nos van a señalar permite al justiciable entender las razones del acto del cual está siendo objeto. ¿Queda claro? Entonces piensen lo siguiente. Cuando fundan y motivan, nos están dando elementos básicos para el contribuyente. En primer lugar, estas facultades permiten entender que la autoridad tiene facultades expresas en ley para realizar el acto jurídico. Por eso es muy importante, ustedes van a notar que estos artículos de la fundamentación
siempre señalan la competencia. ¿Por qué tienen competencia? ¿Por qué te pueden aplicar? Bueno, los artículos donde le permite a la autoridad señalar. Entonces, tanto fundamentación como motivación van a ser estos indispensables para nuestro elemento en materia penal. Y aquí hay varias cositas que hay que ir analizando. Miren ustedes qué pasa. Piensen lo siguiente. En materia fiscal existen algunos tipos de infracciones y multas que parecen que se está atentando contra esta garantía. Hay algunos aspectos que derivan de la materia administrativa, pero también ya van impactando al campo fiscal. Piensen lo siguiente. ¿Alguna de ustedes ubica una tesis de jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y asimismo de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que la multa, cuando se impone el mínimo, no es necesario motivar? ¿Sí la conoce, Alison? ¿La tendrás a la mano? No, pero la busco. Ah, pues si me hace favor para enviarla acá. Pero vean ustedes esta particularidad. Y le digo, lo han retomado ambos tribunales, tanto en materia administrativa como la Suprema Corte de Justicia. ¿En qué sentido viene? Que si es lo mínimo, pues ¿para qué motivo? Quiero que lo leamos para que ustedes me digan si esto es acorde con el mandato del 16 constitucional. Yo en ningún lado leí que dijeran todo acto de molestia debe estar por escrito, fundado y motivado, salvo que se imponga lo mínimo. ¿No lo dice así nuestra Constitución, o sí? ¿Alguien más ha encontrado este criterio que les digo? Ahorita en el buscador, que me interesa que lo lean. Por favor, Alexis. Maestro, yo no tenía conocimiento de eso, pero me surge una duda. Si ya está establecido también en materia federal, o bueno, por este caso, por la Suprema Corte, supongo que la motivación y fundamentación pues ya estará como arraigada, ¿no? A que sí sería constitucional que aunque no se exprese la fundamentación y motivación en una multa pues pequeña o básica, o por el monto mínimo, no tendría, bueno, ya sería aplicable, ¿no? Para todas las autoridades. No sé si me expliqué más o menos. Sí, sí, más o menos te explicaste, pero aquí el tema es ese. Eso es acorde a esta garantía de seguridad jurídica que estamos viendo. Sí, no, totalmente no, pero pues si ya tienen definido igual la Suprema Corte, no vería yo cómo poder impugnarla. Bueno, sí podría impugnarla, pero pues si ya tienen como un criterio establecido los juzgados, bueno, los tribunales en materia federal y administrativos también. Uh-huh. Pues eso es lo que quiero que analicemos. ¿Alguien ha encontrado esta circunstancia? La jurisprudencia, ¿ya la encontraron? Ahí está, ya la mandaron. Por favor, ayúdenme a darle lectura. Nos la envió Lourdes. Por favor, Lourdes, ¿me ayuda dándole lectura a esto, por favor? Ah, caray. Sí, voy. Sí.
A mí, Dice, multa mínima para su aplicación es suficiente con comprobar la existencia de la conducta infractora. Cuando en la legislación se contempla como sanción la imposición de multas a las que señala un límite máximo y otro mínimo, para su determinación y aplicación, la autoridad está obligada a tomar en cuenta elementos tales como la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y la reincidencia siempre que se trate de multas que sobrepasen el mínimo inferior establecido. Pues cuando se aplica la multa mínima, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado en diversas jurisprudencias que en este supuesto basta con comprobar la conducta infractora para tener acreditada la motivación y citar la disposición legal en que se encuentra prevista la sanción para que se cumpla con la fundamentación, sin que sea necesario señalar las razones que llevaron a la autoridad a imponer la multa mínima, por lo que el agravio en que se manifieste que no se razonó la imposición de la multa mínima debe ser declarado infundado si en la resolución impugnada aparece que se comprobó la existencia de la infracción y que a esta correspondió la aplicación de una multa prevista en el ordenamiento legal de que se trate. entonces, fíjense aquí lo que nos está diciendo la Corte. ¿Es de la Corte o es del sí, verdad? Me dijo. No, esa es del tribunal. Es la del tribunal, ok. Ajá. Esta es la del Tribunal Federal y en el mismo sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia. Entonces, yo les pregunto, ¿esta interpretación que realiza la Corte les parece a ustedes apegada a la Constitución? ¿Qué piensan? Porque se puede dar el caso de que ya las multas mínimas ya son también ni tan mínimas, ya hay multas de más de 120,000, 200,000 pesos, la mínima. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Pues yo pienso que es inconstitucional y que aparte permite la arbitrariedad de las autoridades porque eh, aunque sea una multa mínima, debería de estar debidamente fundada y motivada, porque si no, incluso ante cualquier acto se podrían imponer multas mínimas. Además de que esa multa mínima pues está establecida por el mismo legislador. Exacto. Pues, pero el tema es que ya los tribunales, como decía Alexis, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos? A mí me... Bueno, hay otros criterios de la Corte también que hablan de la constitucionalidad Ajá. y la legalidad de las multas. También habla de la proporcionalidad en la que deben estar impuestas las multas de acuerdo a una capacidad económica, de acuerdo al acto, a la trascendencia que tuvo el acto. Ujú. Entonces, en esa parte también se podría argumentar eso. El tema es ese precisamente, ¿no? Si ya la Corte ya se inclinó, decantó hacia esta cuestión, pues yo veo ya difícil que, como decían ustedes, en algún medio de impugnación vaya a variar esto. Dime, Alexis. Pues yo también lo vería por el tema de la época en la que fue publicada esta tesis de jurisprudencia. Es de una época, bueno, del 99. A lo mejor podríamos crear algún argumento que pueda prevalecer hoy en día, ¿no? O sea, no necesariamente tendríamos que quedarnos con esta tesis de jurisprudencia, o sea, plantear un nuevo concepto de violación en el cual, pues obviamente la nueva tesis que se plantee, pues supere la anterior o la de la época que está aquí, ¿no? Bueno, que nos hicieron favor de compartir. Exacto. Eso sería a lo mejor una buena opción. Esta de aquí, ya estoy viendo también, ya mandaron la jurisprudencia que les decía yo, esta es la que yo conocía, efectivamente es del 99 y es hasta por contradicción de tesis. Entonces hay que, bueno, viene en ese sentido, acertadamente, dice del 99, habrá que ver si en una nueva revisión, pues se logra cambiar esta circunstancia. Pero como esto vamos a tener muchos ejemplos en materia fiscal. Muy bien, ¿queda claro?
Ahora, entendamos, los actos de molestia en materia fiscal pueden ser muy variados, les decía yo. Desde visitas domiciliarias hasta embargos y determinantes de crédito. Entonces, bueno, con estos son los dos elementos que el 16 es muy largo, ¿no? Como ustedes lo saben, pero estos son los elementos, creo, más importantes en materia del 16 constitucional en materia fiscal. ¿Queda claro? Entonces ya tienen los datos, ya tienen las jurisprudencias para que de ahí lo puedan tomar en cuenta. Ahora, hablemos de nuestra siguiente garantía, que es el 17 constitucional. El 17 constitucional, pues tiene igual varias garantías, pero veamos el primer párrafo, que es la que nos interesa en un primer momento. Hablemos, bueno, ayúdenme dándole lectura al primer párrafo del 17 constitucional. El 17, ¿quién me ayuda? Yo, profe, yo le ayudo. Por favor. Y dice, artículo 17 constitucional, ninguna persona podrá hacer justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Hasta ahí ahorita. Veamos este primer, este primer supuesto. En primer lugar, es la prohibición de hacerse justicia por propia mano. ¿Queda claro? Todos y todas tenemos esta garantía. Nadie puede ejercer violencia para hacer valer lo que él pretende, mucho menos la autoridad. Entonces, la autoridad fiscal no puede ejercer violencia, sino debe de seguir el procedimiento establecido en ley. ¿Queda claro? Entonces, este procedimiento en ley, vamos a entenderlo, que es una garantía. Y bueno, leeremos más adelante el resto de nuestras garantías. Pero bueno, en primer lugar, la prohibición de hacerse justicia por propia mano. Ahora, por favor, continúe leyendo este párrafo. Viene otra garantía. ¿Me auxilias, por favor? Sí, dice, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Entonces aquí tenemos esta nueva garantía. ¿A qué se refiere? Bueno, pues al tema de que la administración de justicia va a ser proporcionada por el Estado. Entonces, no nos podemos hacer justicia por propia mano, pero pues vamos a tener que el propio Estado nos va a impartir justicia. Y esto, bueno, vamos a ver varias cuestiones importantes. Primero que nada, aquí viene lo que me platicabas, Oscar. El artículo 17, pues habla de la administración de justicia en los plazos y términos
establecidos en ley, que entiendo parte del reclamo en esta cuestión, ¿no? Que estábamos platicando. Pues no se están cumpliendo los plazos y los términos establecidos en la ley. Pero, pues, aquí otra vez vayamos a nuestra tremenda corte. Me imagino que todos y todas conocen una jurisprudencia que dice que si la audiencia constitucional en un amparo indirecto se fija fuera del plazo de ley, no violenta la Constitución. ¿Sí lo han leído? Nos lo ponen siempre que nos fijan fecha lejana, ponen esa criterio, no recuerdo ahora si es jurisprudencia o nada más criterio. ¿La tienes a la mano, Guillermo? No, no la tengo aquí a la mano, la tendré que buscar. A ver, ayúdenme. Ahorita la busco. Ayúdenme dando lectura porque pues es importante que conozcamos estas resoluciones. ¿Alguien más que la encuentre, por favor? Así dice más o menos, audiencia constitucional. ¿Sí lo encuentran? Encontré una, bueno, no sé si sea esta, voy a leer el rubro. Ajá. Ay, no, perdón, es recurso de queja, perdón. Ok. Y esto, dígame, Alex. Ese que ven del recurso de queja, yo también encontré una tesis aislada en el que dice si se viola el artículo 17 constitucional por la fecha de la audiencia constitucional es lejana a los 30 días. No sé, en los 30 días que se debe. A ver si me hace favor de darle lectura, a ver si es el mismo que estoy señalando yo. Pero va en ese sentido, ¿no? Sí, pero al revés. En este dice que sí se está violando el artículo 10. Ah, ese dice que sí se viola. Ok, pero yo quiero el que nos aplican es el que dice que no la viola. Alexis, ¿querías comentarme algo? No, maestro, se me fue. Ahorita también la estaba buscando, pero no era la que usted dice. Chéquenla, porque yo lo que quiero es que ustedes analicen a veces las interpretaciones que ha hecho nuestro tribunal de estos artículos. Y tal vez esa tesis les sea de utilidad, Oscar, para ver más o menos qué le van a contestar. Me imagino que por ahí van a ir, no sé. Creo que ya la encontré, maestro. A ver. Es la que he encontrado que siempre ponen es audiencia en el amparo que dejen fundada quejen fundada contra el señalamiento de ella fuera del término legal. O sea, todas aparecen lo mismo. O sea, cuando difieren la audiencia siempre ponen eso. Esa, ¿la tienes a la mano para leerla? Veo el rubro.
Ahorita la consulto. Deme un segundo. Sí, sí, sí. Yo también la estoy buscando aquí en mi compu, pero como tengo que cerrar el Zoom y demás, a ver si ustedes la tienen más a la mano para que rápido salga. ¿No les aparece? Yo encontré una que dice, audiencia constitucional, su diferimiento anticipado oficiosamente no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes. ¿Es esa? A ver, sí, léamela. Dice, si con motivo de diversas constancias enviadas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, el juez de distrito oficiosamente y antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, dejó sin efectos dicho señalamiento y fijó nuevas fechas y hora para esos fines, tal proceder es legal si con ello se concede otra vez el término de 8 días previsto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la autoridad responsable y por ello cuenten con la oportunidad suficiente en términos del artículo 151 del mismo ordenamiento para ofrecer las pruebas que estimen pertinentes para desvirtuar el informe justificado y las constancias correspondientes. Por ello, el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que éstas cuenten con todo el término y la oportunidad de rendir sus pruebas, de manera que sería inútil esperar los días faltantes para la celebración de la primera audiencia, si el juzgador de distrito ya observó que a la llegada de ese día deberá marcar nueva hora y día para la respectiva celebración. De esa manera, contar. Ok, pero esa tesis creo que estoy de acuerdo con lo que señala, ¿no? Porque pues nos está dando plazo para que conozcamos los informes y demás. La que yo indico es, como bien dice Alexis, siempre que nos señalan una fecha lejana, nos ponen esta tesis. Estoy buscando aquí en algunas de las que me han hecho valer, pero no encuentro justo el rubro. Pero bueno, la busco y se las comparto en el chat, ya para no detenernos en esto más tiempo. ¿Sale? Pero, bueno, ahí habrá que analizar pues, esta circunstancia, cómo han ido interpretando esta cuestión de impartirla en los plazos y términos de ley. Entonces, es un tema que hay que seguir estudiando para ver cómo va a ser. En este sentido, Oscar, la duda que me planteabas al inicio, pues vamos a ver qué te van a decir los jueces de control al respecto. Digo, los jueces de distrito. Vamos a ver hacia dónde se mueven. Entonces ahí tendremos un problemita. Muy bien, ahora pasemos a este otro aspecto. ¿Cuál es la forma que la propia Constitución nos dice que se van a emitir las resoluciones en los tribunales? En primer lugar nos dice pronta. Y otra vez, pues, ¿cómo vamos a entender esta prontitud? ¿Cómo la interpretarían?
ejemplo, en el tribunal, los asuntos se resuelven de manera pronta. ¿Cuánto tarda en resolverse un juicio de nulidad? Así, A aprox. veces sí. A ver, ejemplo. Pues en juicios varios se integran más o menos en 3 meses, 6 meses, más o menos. se me 3 hace meses. 3 meses, pero ahí estamos hablando 3 meses, pero sin considerar demanda o incluso 2. Y como en materia son como que más rápido se integran. Pues si ya traigan plan de demanda y contestación, todo eso, o pruebas, se tarda más. Pruebas parciales, no sé. Ok. Reitero, pues, habrá que analizar qué se entiende por pronto. Yo les comento, hoy me notificaron un auto de apertura a juicio en un asunto, en un allanamiento, materia penal, ya va a cumplir 3 años y apenas vamos a hacer la audiencia de juicio. Imagínense, cuando la propia Constitución dice que un procedimiento penal no podrá exceder del plazo de 1 año. Entonces ya desde ahí andamos como que en números rojos, ¿no? ¿Qué se entiende por prontitud? Bueno, ¿qué ha dicho la propia Corte? Que de manera pronta se refiere a cumplir con el plazo que establezca la ley y a falta de un plazo expreso, pues lo más pronto posible. ¿Sí queda claro? O sea, lo antes posible, mejor dicho. Entonces, este es el primer aspecto, la prontitud. Aquí, pues, Oscar, ahí tienes otro argumento para atacar ese acuerdo que me dices, pues, es que no se está resolviendo de manera pronta. Entonces, bueno, habrá que ver, pues, hacia dónde nos movemos con esta prontitud. Ahora, pensemos lo siguiente, el otro elemento de la impartición de justicia es que tiene que ser completa. ¿A qué se refiere la completud? Bueno, pues al tema de que se va a resolver todos los planteamientos hechos por las partes. También se le conoce como principio de congruencia o de exhaustividad. Todo lo que yo planteé me tienen que responder, ¿concuerdan? Y también se va a señalar que tenemos que, bueno, que la justicia para que sea completa abarca 3 aspectos. Antes del proceso, durante del proceso y después del proceso. Antes del proceso, que el acceso a la justicia sea rápido. Que no se nos pongan obstáculos. Y por lo tanto, pueda válidamente conocer de ello la autoridad. Durante el proceso. Que mi proceso no sea tedioso, que no se establezcan términos excesivos,
y que no tengamos algún aspecto que haga que mi impartición sea inútil, que la impartición de la justicia sea inútil. Después del proceso, que es la tercera esfera, se refiere a la ejecución de la sentencia. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que el justiciable pueda materializar lo que se haya dicho en la sentencia. De nada sirve tener una sentencia muy bonita si no la puedo cumplimentar. ¿Están de acuerdo? Pero aquí creo que estamos en falla con la justicia administrativa nuevamente. ¿Por qué? Alison, asiente usted. ¿Por qué cree? ¿O por qué digo yo eso? Es muy difícil que se complementen las sentencias, se tardan mucho. Exactamente. ¿Y a qué cree usted que se deba? Falta de sanciones de las autoridades para que se cumplan las sentencias. Exacto. Lo han señalado así varios autores, ¿no? Le hacen falta dientes al tribunal. No tiene facultades coercitivas para cumplimentar sus sentencias en este caso. Óscar, dígame, tiene levantada la mano. Oiga, maestro, ahorita que decía acerca de las circunstancias que implican, por ejemplo, una sentencia muy idealista, estaba escuchando en la tarde que se otorgó un amparo respecto de las escuelas de tiempo completo, pero comentaba, bueno, la persona decía, bueno, ¿cómo se va a materializar ese amparo si es que no es recurrido, si ni siquiera existe ya la partida presupuestal para las escuelas de tiempo completo, ¿no? O sea, si ni siquiera está en el presupuesto asignado ya cantidad alguna para que se tenga que restituir o otorgar esas, como señala la sentencia de amparo, que se tenga que restituir una escuela, por ejemplo, solamente una, a lo mejor, de la persona, del quejoso, cuando no existe ni siquiera la circunstancia presupuestal, ¿no? Es lo que decía, que es muy contradictorio. Sí, bueno, idealmente el amparo, bueno, se otorgó, pero ¿cómo lo va a materializar el quejoso? Claro, bueno, en ese caso, me parece a mí que la ley de amparo sí tiene formas coercitivas. En este caso, si una autoridad tendrán que sacar bueno, supongamos que pega y demás, ¿no? Entiendo que el amparo, yo no conozco la nota, pero ¿es para qué? ¿Para que se haga de tiempo completo la escuela? O sea, no sé. Para que vuelva a ser de tiempo completo, o se vea ¿cómo se llama? Habrá que ver bien los conceptos de violación, pero la nota general dice se tiene que volver a restituir a la persona en la circunstancia de tener a su hijo, no sé quién, en una escuela de tiempo completo, ¿no? Ok, habrá que analizar, pero creo que en ese caso la ley de amparo pues sí tiene un incidente de incumplimiento, se puede volver hasta delito. Cosa que no tenemos en el tribunal administrativo. Habrá que checar. Ahora, ¿cómo van a cumplimentar esa? Pues está muy interesante ver qué va a pasar. Vamos a analizar hacia dónde va. Pero ya hay sentencia, o sea, ¿ya se concedió el amparo? Hasta donde escuché la nota, sí. Ok. O sea, está otorgado el amparo. Ok, Habrá que ver cómo se materializa. Vamos a checar a ver hacia dónde se mueve. Lourdes, dígame. Pues en materia administrativa yo considero que es una responsabilidad compartida entre el tribunal y las autoridades. O sea, al final, el tribunal en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo sí prevé en su artículo 58, o sea, cómo los mecanismos que tiene para hacer cumplir sus sentencias. O sea, que se va a empezar a imponer multas, se puede dar vista al órgano interno de control, se va a requerir al superior jerárquico. El tema es que las autoridades administrativas, las dependencias,
no tienen los suficientes recursos ni económicos, ni materiales, ni humanos. O sea, porque puede que a lo mejor sí ya está la sentencia, pero el servidor público que está encargado de dar el cumplimiento muchas veces no entiende los términos de la sentencia. O por ejemplo, cuando se trata de, no sé, de que sea un crédito fiscal que se determinó mal, hacer, no sé, una devolución o algo así, muchas veces dicen, yo no tengo recursos económicos y por eso no puedo cumplir con la sentencia. Entonces, ahí no solo es un tema del tribunal, sino también de que muchas veces no hay presupuesto de cada dependencia para poder cumplir con lo que la sentencia del tribunal ordenó. Exactamente, y es cuando comentábamos, ¿no? Tienen que pedir partidas extraordinarias o esperarse al presupuesto del próximo año. Es todo un tema. A lo que voy es que legalmente el tribunal pues no tiene esos dientes, por decirlo de alguna manera, para poder cumplimentar estas sentencias. Entonces, bueno, como bien dices, pues tienen multas, pero pues a veces las multas ya llevan 4 multas y ni aún así cumplen. Entonces, habrá que analizar. Muy bien. Entonces, bueno, ahí tenemos ese otro aspecto. Todo eso tiene la completud. Hay que entenderlo así. Muy bien. Y la siguiente característica de la administración de justicia es que será imparcial. Esta es una característica esencial de la facultad de resolver, ¿no creen? Si el juez no es imparcial, pues no es juez. ¿O qué piensan? ¿Ustedes irían a un juzgado donde el juez sea parcial? Si es parcial a mi favor, sí, ¿verdad? Pero si no, no me paro. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta este aspecto. Muy bien. La imparcialidad se va a referir a que el juzgador pues no puede estar a favor o en contra de alguno de los sujetos que esté inmiscuido al momento de estar siendo juzgados. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, ¿qué más nos dice en la propia ley, perdón, la propia Constitución, que va a ser imparcial? Y luego nos dice la gratuidad. Recuerden que la administración de justicia en nuestro país es de naturaleza gratuita. ¿A qué se refieren con esto? Bueno, pues que el costo, bueno, que los tribunales no nos van a cobrar su servicio pero hay que entender que los costos que se generen por la administración de justicia van a ser, me refiero a gastos, llamémosles así, como extraordinarios. Entendámoslo, por ejemplo, peritos y demás, pues las partes asumen el costo de estas circunstancias. Hay que entender que tiene que ser de ese modo. ¿Qué es la gratuidad o cuál es la gratuidad a la que se refiere la Constitución? Única y exclusivamente por la administración de justicia.
Pero hay que entender que no ocurre tanto, ejemplo, para recuperar los costos, ejemplo de copias, pues hay que pagar el costo del material, hay que entender los derechos cuando es una certificación, todo ello debe de ser, bueno, lo tiene que pagar el justiciable, porque si no, pues también colapsaríamos nuestro sistema de impartición de justicia, que de por sí actualmente estamos muy mal, creo yo, en algunos aspectos. Les comento, en materia civil en la Ciudad de México me pasó algo que por lo menos yo ya tengo unos, ¿qué serán? Como 15 años aproximadamente yendo a tribunales. Y en ese lapso nunca me había tocado que me dijeran en un tribunal, oiga, es que ya están sus cédulas de notificación, pero pues no tenemos hojas para imprimirlas. Entonces vaya y compre un paquete de hojas para que le pueda imprimir sus cédulas. Por lo menos a mí nunca me había tocado. Yo no sé si es común, pero me llamó poderosamente la atención que ya estemos en esos niveles. No sé ustedes, ¿a ti también te ha A mí pasado? sí me había tocado. ¿Sí? Sí, Aquí en Ciudad sí, de México. sí, en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Ok. hace como 2, 3 años, llevando audiencias, tenía muy poco presupuesto y cuando ibas a audiencia, tú tenías que llevar tus hojas, por lo menos unas 10, 20 hojitas, Ujú, para que te pudieran imprimir tu acuerdo, porque ellos tenían como la suya para el expediente, pero para tu copia no tenían. ujú. Entonces tenías que llevar tus hojas. Fíjese, pues me parece descabellado, ¿no? Y en la capital del país. No quiero imaginarme qué pasará en otras zonas. ¿Concuerdan conmigo? ¿A ti también te ha pasado, Fernanda? Me ha pasado, pero es más con el tema de los traslados. O sea, que de plano dicen, ¿sabe qué? Ya está perdedizo y me ponen a rubricar y foliarlo. O sea, literal, casi casi hacer la chamba del actuario, de la secretaria del actuario, ¿Pero en qué materia? en materia civil. Ah, caray. No, bueno, estamos entonces para Sí. ayudar. Yo sé que al actuario pues hay que llevarlo, porque él solito nunca va a ir. Y hay que invitarle hasta su desayuno. Pero bueno, son cuestiones que tenemos que ir analizando. Pero bueno, entonces todos estos aspectos tiene el 17 constitucional. Ahora, hay que analizar, por favor, sitúen ustedes en el mismo 17, no recuerdo ahorita qué párrafo es, si es párrafo cuarto o séptimo. Busquen ustedes donde dice que se van a establecer mecanismos alternativos para la solución de conflictos. En el mismo 17, por favor. Es el párrafo quinto, ¿lo leo? Por favor. Em, las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Perfecto. Ahora, piensen ustedes lo siguiente. En materia penal, hoy por hoy, ya tenemos ejemplos de estas formas alternativas de solucionar el conflicto, de estos mecanismos, como lo es el tema de la mediación, por ejemplo, en materia civil, perdón, en materia fiscal para la Ciudad de México, tenemos mediación. Expresamente en el Código Fiscal de la Ciudad de México se habla de mediaciones fiscales. Y esto hace 10 años,
pues parecía una locura, ¿no? ¿Cómo me voy a sentar yo a tratar de mediar y llegar a un acuerdo con el tema de de mi crédito fiscal? Entonces, hoy por hoy ya existe, también tenemos los, por parte de la Procuraduría Federal del Contribuyente, también tenemos una especie de mediación con ellos, con los acuerdos conclusivos. Entonces ya vamos teniendo diversos mecanismos. En el Estado de México, la ley federal la ley del procedimiento administrativo para el Estado de México, también establecen una etapa de conciliación. Entonces, poco a poco, estos mecanismos van permeando en la impartición de justicia. Muy bien, y estos son los elementos de nuestro artículo 17 constitucional. ¿Estamos? Bueno, y otra garantía básica aplicable a materia fiscal es la que nos dice que nadie puede ser apresado por deudas de carácter meramente civil. Aquí que hay que entenderlo, que no me pueden meter a la cárcel por no pagar mis impuestos, pero esto en el procedimiento fiscal. Recuerden que también existe el delito de defraudación fiscal y ahí sí habrá pena corporal. ¿Sí queda claro? Entonces, por deudas de carácter meramente civil, y esto se hace extensivo a la deuda de carácter fiscal, no me van a meter a la cárcel. Pero si se me inicia una querella, un procedimiento penal, y se me considera culpable del delito de defraudación fiscal, entonces ahí sí habrá pena o castigo corporal. ¿Queda claro? Entonces, bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No tiene ninguna? Perfecto. Bueno, pues entonces, la próxima clase nos enfocamos al estudio del artículo 22 constitucional. Muy bien. Perfecto. Ahora,